Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Ruiz, soy psicólogo general sanitario y aquí voy a hacer una grabación que es la segunda entrega, ¿no? A propósito de los esquemas de mm, estos autores. Te presenté este libro, pues si eres profesional y tienes interés en profundizar en ello, son Jeffrey Young, Janet Klosko y Marjorie Weishart, ¿no? Los esquemas ellos los agruparon, puedes ver el vídeo anterior si tienes interés en profundizar en ellos. Los esquemas los agruparon en 5 dimensiones y en 18 esquemas en principio, después en 15 y después en 11 y luego pasaron a 20. Hay también unos esquemas positivos, pero estos básicamente son esquemas desadaptativos, es decir, son esquemas que nos provocan un profundo sufrimiento y malestar, ¿no? Y aparecen especialmente en trastornos de la personalidad, aunque también cualquiera de nosotros completando un cuestionario, pues pueden aparecer puntuaciones en alguno de los esquemas de pensamiento que son pues patrones de pensamiento. Una hipótesis es que tiene que ver con bueno, esto también te lo expliqué en la anterior, quería mostrarte esta. Una hipótesis es que los esquemas aparecen de todo el sufrimiento, todo el malestar se va configurando a partir de nuestra infancia, ¿no? Y de la relación que establecemos con los cuidadores. Y en algunas personas hay muchísimos cuidadores durante la infancia, otras personas disfrutan de la relación o sufren la relación con una única cuidadora, que habitualmente hemos hablado de la madre, pero las familias han cambiado mucho y las circunstancias históricas y el devenir de la vida y las situaciones pues pueden provocar que acabes viviendo con otras personas que ejercen el papel de cuidadora o de cuidador y que lo realizan de la mejor manera posible o como mejor entienden que hay que realizarlo, aunque no siempre sea adecuado para tu propio desarrollo, ¿no? Entonces, hay un modelo de apego muy interesante que es el de Diana Baumright, basado en Ainsworth. Ainsworth es la situación del extraño que puedes buscar en YouTube y te informas de quién era. De una parte de ellos dicen que ella dice que bueno que hay padres afectuosos, estoy resumiendo mucho, ¿no? Padres afectuosos o padres exigentes. Cuando los padres son afectuosos pero al mismo tiempo son exigentes, es decir, te establecen límites, hay cosas que cumplir, hay tareas, hay actividades, ¿no? Las recompensas van sobre la marcha, pero las mejores recompensas vienen una vez que obtienes resultados o que haces lo que tienes que hacer, aunque no tengas el resultado esperado, pero haces lo que tienes que hacer, etcétera. Son padres con credibilidad, normalmente dan como resultado que tú te posiciones a la hora de relacionarte con los demás y de mentalizar a propósito de cuáles son las empatizar con los otros para entendernos, ¿no? Pues en la medida en que has tenido una trayectoria convencional, suficiente, segura y afectuosa y cariñosa para ti, pues bueno, pues tendrás proyectarás un apego, un afecto, una manera de estar con los demás que será bastante convencional en el sentido de reconocible por los otros sin que despierten exabruptos, ¿no? O el temor a relacionarse contigo. Cuando los padres no son exigentes y son muy afectuosos, se da la circunstancia de padres permisivos. Y esto puede dar como resultado un trastorno de la personalidad o evidencias de que existe un trastorno de la personalidad, cierta caprichosidad, ¿no? Que a veces va acompañada de lo que se dice un tantrum, un berrinche, el no aceptar la frustración, el no aceptar el no como respuesta. Si los padres son autoritarios y no son afectuosos, pues pueden dar como resultado una autoimagen muy debilitada, la impresión de que no valemos nada porque ellos no tenemos derecho, no nos merecemos ser queridos, ¿no? Hay personas que van así por la vida, ¿no? Hay personas que tienen como una especie de rol de cuidador a favor de todos los demás, no contra, sino a favor de todos los demás y contra sí mismas, ¿no? Y si los padres ni exigen ni además te dan aprecio o cariño, pues son padres negligentes que pueden dar como resultado pues desde trastornos antisociales o delictivos, ¿no? Casi. O delictivos directamente, ¿no? Pueden dar como resultado eso, pueden dar como resultado también otro tipo de trastornos y pueden provocar mucho sufrimiento en algunas personas. Eh,
propósito del afecto, hay un modelo que me gusta mucho que dice cuando el afecto es desagradable pero es alto, me siento o ansiosa o angustiada o irritada, temerosa, nerviosa. Me puedo sentir de otros modos también, ¿no? Y cuando el afecto negativo es de baja activación, pues me siento cansada, aburrida, somnolienta, pesada, desganada de hacer cosas. Cuando el afecto negativo es bajo, también el afecto positivo es bajo. Esto está cruzado porque en el primer modelo estaba cruzado, pero si lo ves difícil de leer, puedes poner afecto negativo donde está bajo afecto negativo, puedes ponerlo donde está bajo afecto positivo y viceversa y ya está. Y se puede leer. En una situación en la que te encuentras, estás tranquilo, pero no tienes con muchas ganas de hacer nada, no tienes motivación, no tienes nada despierta tu interés, ¿no? En una situación en la que estás sosegada, que eso no te perjudica, pues te sientes calmada, tranquila, inactiva, ociosa, pasiva. El afecto positivo activo es entusiasmo, interés, euforia, excitación, con energía, llena de vida. Esta es una interpretación de los afectos que a mí me gusta mucho y que hipotéticamente tiene que ver con cómo se han desarrollado los afectos en mi infancia y en mi preadolescencia, mi adolescencia, etcétera. Es decir, cómo me desenvuelvo yo, cómo entiendo que me quieren los demás, etcétera. A veces el afecto negativo se consolida, es muy activo y además se consolida. Hay personas que tienen una afectividad marcadamente negativa, ¿no? No sabemos exactamente por qué. Ahora como se graba la pantalla, quería mostrarte no tanto esto, a ver si podemos mover aquí. En esquemas de Young quería mostrarte esto. Los esquemas como eran 15 en el modelo que te presenté con anterioridad, yo tengo un modelo de 18 y estos son los esquemas. Los esquemas tienen tres expresiones, ¿no? Es rendirme al esquema. Entonces, en un esquema en el que yo puntúo, un esquema dominante en mí, por ejemplo, que sea de abandono y de inestabilidad afectiva, por eso hablamos de afectos. Cuando yo me rindo al esquema, dicen los profesionales que elijo parejas y otros significantes que no están disponibles para mí afectivamente o que son impredecibles. Hay algunas personas, yo he tenido en mi experiencia personas cuyas parejas en el pasado pues no estaban disponibles afectivamente. Y hay personas que sistemáticamente es como que tuviesen un don para identificar o un don para despertar un tipo de respuesta afectiva de no estar disponible en otras personas. Puede ser porque las personas en las que se fijan son así, digamos que son un enigma que quieren desvelar o un reto que quieren superar. Y es ese tipo de personas que despierta su interés, ¿no? Que afectivamente les pone en una situación positiva y activa, ¿no? Eh, Cuando se dan cuenta de esto, puede haber una evitación del esquema. Es decir, a mí me ha sucedido esto con dos o tres personas, por ejemplo, y ya no voy a seguir por ese camino. Entonces evito el esquema. En esa circunstancia de evitar el esquema de abandono, pues se da probablemente, ¿no? De acuerdo con los profesionales, pues se da el evitar las relaciones íntimas porque se acompañan de la posibilidad de abandono. Con ese tipo de persona me va a suceder lo mismo que me sucedió con la otra y no quiero que me suceda lo mismo, ¿no? En la sobrecompensación del esquema, es decir, cuando el esquema me hace sentir muy mal y cuando no puedo evitar el relacionarme con personas de una manera intensa, puedo caer en la sobrecompensación. Es personas que se cuelgan de la pareja, de las personas importantes, que se muestran muy posesivas, que se muestran muy controladoras, por lo que al final provocan, por la ley del péndulo, ¿no? Pues provocan un cambio, es decir, que rechazo, ¿no? El no querer estar ahí, el no contestar las llamadas cuando estás trabajando, porque si te llamo 4 veces mientras estás trabajando y prefieres ignorarlo y luego poner alguna excusa o el apagar el teléfono o dejarlo en el cajón o ir generando actividades fuera de la relación, ¿no? Porque esta
compensando excesivamente, sobrecompensando, ¿no? Para cada uno de los esquemas, de los patrones de interpretación de la realidad. Son patrones de interpretación, son patrones muy estables, además muy difíciles de modificar, y hay que trabajar sustantivamente con ellos para poder encontrar alguna solución, alguna alternativa. Para todos los esquemas existe la rendición, la evitación y la sobrecompensación. Vamos a buscar este de autosacrificio, ¿no? Es una persona que se engancha en las tareas o actividades donde queda ninguneada, hace mucho por quien no hace nada por ella, niega o se niega los deseos y las preferencias, incluso sus propias necesidades. Son personas muy dadas a los otros. Son personas aparentemente compasivas. En realidad lo que subyace al autosacrificio es el temor a quedarse sola o solo, o el temor a que el otro falte si es que no lo regamos, si no le ponemos el cuidado que ponemos a un bonsái, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que estamos poniendo, cuando percibimos que ponemos muchísimo más de lo que pone otra persona en la relación, puedo caer en la evitación, que es evitar las relaciones próximas, estrechas o íntimas. Hay personas que tras pasar por diversas relaciones deciden que sus relaciones van a ser más frías, más limitadas, y que van a poner menos carne en el asador, que se decía antes, ¿no? Cuando quieren sobrecompensar, pues se ofuscan con otros significantes porque no parece que se vuelquen tanto como ellos, o porque no parece que exista reciprocidad, ¿no? O porque no le muestran el aprecio que creen que se merecen. Esto es muy interesante al trabajar con los esquemas. Hay un cuestionario de 257, 58 preguntas. Lo puedes conseguir en la página en inglés, lo puede conseguir especialmente un profesional. Si quieres trabajar en el tema de esquemas, puedes trabajar conmigo, ¿no? Con el cuestionario estableces una jerarquía de cuáles son los esquemas prevalentes, y a partir de ahí se trabaja con diversos modelos de psicoterapia. En el modelo de psicoterapia de esquemas hay un registro para ver cuál es el esquema que está funcionando en un momento determinado en el que tú te sientes mal o que te ha ido mal la relación con alguien, ¿no? Y analizar ese esquema. Con ese tipo de registros a lo que accedes es a la conciencia de cuáles son los esquemas que están funcionando en cada uno de los momentos, y luego buscar alternativas para que el esquema no se ponga en marcha, para, digamos, decirle como le dirías a una mascota que llevas amarrada con una cuerda y que ve otra mascota y que quiere impetuosamente dirigirse a la otra mascota, ¿no? Pues frenar tu esquema, pero tomando conciencia de dónde procede, cuáles son las alternativas y cuáles son los esquemas positivos sobre los que podrías trabajar, porque existe un modelo de esquemas positivos basado en los esquemas de Jung, y luego también existen algunas lecturas, ¿no? para interpretar algunos esquemas y ver alternativas. Hay un libro que hicieron Jung y Klosko, Trampas Vitales, creo recordar que se llama. Es un libro en el que recogen 9 o 10 de los esquemas más prevalentes en trastornos de la personalidad. Te da pistas para interpretarlos, te pone algunos ejemplos de casos que ellos han tratado, y te da algunas opciones, algunas alternativas para trabajar sobre esos esquemas y que no tengan tanto impacto sobre ti. Eso es importante, ¿no? Quería hablarte de que al final los esquemas y las relaciones con los otros tienen que ver con nuestra identidad. Desde la terapia focalizada en la transferencia, es una terapia de tipo psicoanalítico, se ha trabajado mucho a propósito de los trastornos de la personalidad, pero mucho. Lo que ellos denominan la organización borderline o la organización límite, ¿no? Ellos hablan de organización límite y no de trastorno límite porque entienden que con diversas características y peculiaridades forman parte de una misma familia un montón de trastornos de la personalidad. Ellos contemplan pues un listado importante, ¿no? Obsesivo compulsivo, depresivo, histérico, evitativo dependiente narcisista histriónico, paranoide esquizoide, TLP narcisista y antisocial. Estos trastornos los catalogan dentro de la organización borderline, y en la organización borderline ellos hablan de alto funcionamiento y bajo funcionamiento. Es decir, puede haber personas que con dificultades de personalidad establecen relaciones razonablemente válidas,
trabajan razonablemente bien, tienen expectativas, tienen una estructura de valores estable y de alguna forma o de alguna manera, aunque pueden tener acting out, aunque pueden tener situaciones en las que incluso acaban ingresadas por una crisis o por un intento autolítico, un intento de quitarse de en medio, pero en general funcionan bastante bien. Son personas que desde el punto de vista de Freud pues son capaces de amar y de trabajar. Puede haber mucho más deterioro y de hecho hay borderline de muy bajo funcionamiento y de muy alta incapacidad, ¿no? Hasta el punto del extremo de que hay personas con el diagnóstico de trastorno de personalidad límite que, bueno, que están cobrando una pensión porque tienen una invalidez o una incapacidad. No es fácil encontrar, lograrla. Y de hecho, antiguamente los psiquiatras optaban por formular un diagnóstico de trastorno de personalidad límite en lugar de trastorno bipolar en lugar de un trastorno de personalidad límite, porque en el DSM, que es el libro de clasificación que se utiliza en Estados Unidos, fundamentalmente, que todos los demás les echamos un vistazo y trabajamos con él porque está muy bien estructurado. A la mayoría de los profesionales de la salud mental nos gusta más el DSM que el 11, ¿no? El IC-11 de la Organización Mundial de la Salud. Nos gusta más la estructura que tiene, nos parece como más psiquiátrica, por decirlo de algún modo, y también como tenemos un sesgo de admirar mucho a los psiquiatras, pues preferimos ese texto, al menos yo lo prefiero y las personas que conozco también lo prefieren. Igual también tiene que ver con las generaciones y las generaciones nuevas incluso no prefieren no diagnosticar este tipo de cosas que parecen que son permanentes o crónicas o como se quiera denominar, es decir, que no desaparecen nunca, que se palían, que se amainan y tal, pero que la gente que trabaja con ese tipo de dificultades y de sufrimiento considera que es un modo de estar en el mundo y que se puede domeñar, domesticar, pero que es difícil salir de quién es uno, ¿no? A propósito de quién es uno, es el tema de la identidad, ¿no? Y ellos hablan mucho de identidad, de autodirección, de empatía y de intimidad, y hablan de los diversos grados. Los grados más hacia abajo, pues hay más gravedad. Quería mostrarte a propósito de la identidad, porque es importante. A veces los esquemas pueden provocar. Cuando yo mm, mm, me rindo a los esquemas, cuando no pongo medios para que no sean tan evidentes en mis relaciones diarias, consuetudinarias, con mi familia, con mi pareja o parejas, con mis compañeras de trabajo, en fin, para que no, con la gente de la tienda, con la gente del bar, de la cafetería, etcétera, pues para que no sea tan prevalente, pues hay que trabajar en psicoterapia de algún modo, ¿no? Hay personas que prefieren estar medicadas, pero bueno, son decisiones personales. Aquí cuando se habla de identidad, que es importante, ¿no? En el deterioro grave dice, tiene un sentido débil de la autonomía y de la capacidad de obrar, sensación de falta de identidad o vacío. La definición de los límites es pobre o rígida. Puede manifestar una identificación excesiva con los demás, un énfasis excesivo en la independencia respecto de los demás, una oscilación entre ambas posturas. La autoestima frágil se ve fácilmente influenciada por los hechos externos y la autoimagen carece de coherencia. La valoración de sí misma carece de matices. Puede haber autodesprecio, engrandecimiento o bien una combinación ilógica y poco realista de ambas posturas. Las emociones pueden ser rápidamente... A ver si pudiéramos moverlo un poco para seguir leyendo. Las emociones pueden ser rápidamente cambiantes o reducirse a una sensación crónica y fija de desesperanza. Bueno, lo que quería mencionarte con esto no era darte la chapa a propósito de la identidad, sino que vieses cuál es la relación que pusiste entre lo que son los afectos y lo que son los esquemas, ¿no? De alguna forma, y la identidad. Cuando los afectos son los que son y tienes dificultades para gestionar esas emociones, ¿no? Y regularte emocionalmente y tener una relación con los demás razonablemente valiosa para ti,
puede producir puede provocar el rechazo de los otros, poner en interrogante tu propia identidad. En la medida que pones en tu propia identidad ahí, puedes volver a caer en esquemas desadaptativos. En la medida en que caes en esquemas desadaptativos, hay como un círculo vicioso y de perfección o de virtuosismo, en el sentido de que es precisamente el caer en esos esquemas desadaptativos lo que provoca un rechazo por parte de los demás, y como la identidad depende mucho de cómo te posicionas en el mundo, porque en la identidad hay una parte que es lo que sería el yo y una parte que es el mí, ¿no? Pero también está la identidad social. Y en ese sentido, yo soy un poco o me conformo a partir del reflejo, del feedback que me dan los demás. Es decir, lo que yo recibo de los demás es lo que va perfilando mi propia identidad, ¿no? Entonces todo está vinculado de alguna manera. Bueno, quería terminar aquí. Si te ha gustado lo de los esquemas, pues trabajamos en psicoterapia con este modelo cuando te interese. Hay otros modelos de psicoterapia y bueno, cuando tenga tiempo haré un monográfico, se puede llamar esto, no, un monográfico no, una intervención a propósito de la identidad, que me parece que es muy importante. Y luego una intervención a partir de otro modelo de psicoterapia que me gusta mucho y que se desarrolló en España además, y que es la terapia icónica, y que es para trastornos de personalidad límite y para personas con cierta impulsividad. Tiene algunas pautas interesantes y se puede hablar de él en unos 20 minutos, que es lo que está durando esto. Bueno, si quieres trabajar conmigo, ahí tienes donde conectarte, ponerte en contacto, y nada, gracias por llegar hasta aquí. Adiós.